Saludos amigos y amigas, les habla Rubén del canal Masai Adventures Channel, otra vez con ustedes, otra vez en una nueva aventura. Hoy les enseño a cómo protegerse del frío, incluso en condiciones extremas. Y aprovecho la ocasión para recordarles que el canal tiene presencia en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y una comunidad creciente en Telegram, a las que invito a suscribirse y a seguirme en el canal. Sin más dilación, paso a contarte cuáles son las partes del cuerpo humano en las que se suele perder más calor, que son la cabeza, las manos y por último los pies. Y son las zonas que tendrás que tener principalmente abrigadas. Bien, ¿qué se usa para protegerse del frío? Principalmente prendas de ropa hechas con determinadas telas, principalmente telas hechas a base de poliuretano o bien telas naturales como la lana, por ejemplo. Y dentro de las sintéticas encontraríamos, por ejemplo, el nylon, el acrílico o el poliuretano en sí. Normalmente las etiquetas suelen indicarte el material en el que están hechas las prendas. Cada vez que las compres tendrás que mirarlas y ver la composición de la ropa para asegurarte que te servirá para protegerte del frío, principalmente además en las partes que mencioné anteriormente. Empiezo a explicarte cómo cubrirte el torso para protegerte del frío. Se utiliza la teoría de las capas, un mínimo de 3 y un máximo de 4, dependiendo de las condiciones, y que te pueda proteger del viento. Se empieza con una cobertura con una camiseta que puede ser de manga larga o mínimo manga corta como la que tengo, de tela sintética como las que describí anteriormente. Y después se acompaña con una segunda capa de tela similar. La polar te puede servir. Y una vez que tienes las dos capas puestas, viene la tercera. No se utiliza algodón puro en momentos en que necesitas protegerte de frío extremo. El motivo, que suele recoger la humedad presente en el ambiente y esto hace que la prenda no tenga buenas condiciones térmicas para protegerse del frío, especialmente cuando hay viento. Sin embargo, prendas de algodón hechas con mezclas de material sintético como el poliéster te pueden servir, como es el caso, por ejemplo, de esta camisa, esta prenda manga larga que estoy utilizando. Tiene buenas propiedades y sobre todo es muy importante que la ropa no te quede demasiado ceñida, que haya cámaras de aire en el interior para que el aire caliente te permita estar en condiciones óptimas a nivel térmico. Y ahora hablemos de la cobertura de los pies. Lo principal, ¿cómo debe ser el calzado? Lo principal es que debe tener una suela gruesa que permita un buen aislamiento térmico del suelo y que principalmente no deje pasar las corrientes de aire por dentro del zapato para impedir que puedas sufrir una congelación o disconfort térmico por ese lado. La cobertura de los pies con medias o calcetines, según lo llamen en tu país, que debe ser de una tela de material similar a las que hablamos antes. Puede ser una mezcla de algodón con material sintético y es muy importante que siempre, al igual que el calzado, se encuentren completamente secos. En el caso de estar húmedos, habrá que quitárselos y dejarlos secar. Y es muy recomendable llevar una prenda como esta siempre de repuesto. Y ahora la protección de las manos. Siempre, a ser posible, utilizar telas que tengan propiedades hidrófugas, es decir, que no dejen pasar fácilmente el agua, que no absorban la humedad con facilidad, y que tengan una pequeña cobertura polar en el interior. Aparte de ser más fáciles de colocar, también es más fácil manipular las cosas y son mucho más efectivos que los típicos guantes de lana que siempre suelen tener porosidades y aberturas que dejan pasar el aire frío
a través de la tela, enfriándote las manos de toda manera. Esto te permite movilidad y agilidad en muchos sentidos. Y ahora la cobertura de la cabeza. ¿Cómo debe ser? Se puede hacer con gorros de lana o de materiales acrílicos, prendas como esta, balaclavas hechas con material sintético, como el nylon, por ejemplo, o poliuretano, que permiten tener una corriente de aire caliente alrededor del cuello y la zona de la cara, lo cual va a ayudarte mucho a mantener el calor corporal en esta parte importante. Y en casos de frío extremo, gorros polares como este, que tienen alas laterales para cubrirse de los vientos fríos, es bastante útil. Y sobre todo, muy útil, y algo que casi nadie dice en materia de supervivencia, es, sobre todo cuando hay nieve, tener unas lentes o gafas oscuras para protegerse los ojos del reflejo de la luz solar que hace la nieve de forma natural, como si fuera un espejo, y que puede quemarte las retinas y dejarte con una ceguera como mínimo temporal. Siempre hay que llevar una de estas en caso de ir a un ambiente como este por un tiempo prolongado. Y sobre todo, las prendas deben estar siempre secas. Para evitar que estén húmedas, hay que evitar en lo posible la sudoración. Por lo tanto, en climas fríos es conveniente hacer las cosas un poco más lentos para evitar sudar en lo posible y que las prendas no acaben húmedas, ya que siempre la humedad hará que pierdan sus propiedades térmicas. En caso de estar húmedas, habrá que poner a secar estas prendas lo antes posible y siempre llevar un recambio como mínimo para cubrir los pies y también las manos. Y ya por último, el papel aluminio es un excelente aliado en materia de supervivencia, especialmente en climas fríos, en los que puedes llegar a hacer plantillas improvisadas para los zapatos en caso de necesidad, o incluso hacerte alguna cobertura similar a la de una manta térmica para poder recuperar a veces el calor corporal. Mantener el movimiento en clima frío es esencial, sin embargo, no llegar al punto de provocar la sudoración. Y esto ha sido todo sobre supervivencia en materia invernal. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.